Hoy voy a repasar todos los nominados a los premios que entregará la Asociación Podcast y la Asociación de Oyentes de Podcast ASESPOD durante las próximas jornadas de podcasting en Gijón. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienzo el último episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Como muchos sabréis, las próximas jornadas de podcasting, las JPod 21, se celebrarán en Gijón los próximos 12, 13 y 14 de noviembre de este 2021. Después de varios aplazamientos e incluso una edición completamente online, los amantes del podcasting por fin nos vamos a poder volver a ver las caras y compartir unos días rodeados de charlas, talleres, directos, sidras y algún que otro cachopo. Además, durante estas jornadas, presumiblemente, por lo que tengo entendido, el 13 de noviembre, el sábado 13 de noviembre, tendrá lugar la entrega de premios de las dos asociaciones que os comentaba al inicio, la Asociación Podcast y ASESPOD. En cuanto a los premios de la audiencia de iVoox, yo no tengo muy claro si también se van a entregar allí o no. Por fechas sí que me cuadraría, pero todavía creo que no se han pronunciado al respecto, y en las bases de sus premios pone que el lugar y fecha de la entrega están por determinar, así que veremos a ver cuándo se entregan al final. Pero bueno, dejadme que repase rápidamente los nominados en ambos premios, de estos premios que sabemos que se van a entregar allí, los de la Asociación Podcast y los de ASESPOD, en las diferentes categorías. En cuanto a los de ASESPOD, ya estamos en la fase final, bueno, en ambos estamos en la fase final, pero en los de ASESPOD se ha activado la fase final donde todos podemos votar, todos los socios y todos los que estén allí inscritos pueden votar a sus podcasts favoritos de entre los 11 finalistas, que son Hello Miami, Casus Belli Podcast, Casus Belli, el podcast me lo he inventado, Días Extraños, El Alimentólogo, Estirando el Chicle, Estuviendo, Istocas, La Escóbula de la Brújula, Niebla de Guerra, Radio El Respeto y Un Ratito con Irene. Esta fase final finalizará el 31 de octubre a las 23:59 horas del uso horario de Madrid. Y como ya digo, el premio se hará entrega durante las jornadas de podcasting 2021 que se realizarán en Gijón del 12 al 14 de noviembre, con lo cual yo entiendo que se entregarán el sábado 13. Pero bueno, si por alguna circunstancia no se pudieran celebrar estas JPod, todo lo que ya sabemos, el premio se haría entrega mediante otros medios por definir. Y ahora vamos a conocer las diferentes categorías de los premios de la Asociación Podcast, que si no he contado mal, cuentan con 9 categorías y 2 categorías personales. Pero bueno, vamos a conocerlas y vamos también a conocer los nominados. En esta primera categoría de arte y o cultura general son podcasts que tratan las siguientes temáticas: arquitectura, humanidades, literatura, historia, filosofía, música, gastronomía y bellas artes, incluyendo los podcasts de dramatización sonora. En primer lugar, el nominado es Ficción Marciana, seguido de Enclave de Soundtrack, Historia Marciana, Versos a Voces y Parabellum Podcast. La segunda categoría es Cine, Series y o Televisión, podcasts que tratan temática de la cultura audiovisual en general, excepto lo especificado en cultura geek. También se incluyen en esta categoría los podcasts que hablan de forma exclusiva de una serie concreta, siendo esta su temática principal. En primer lugar tenemos a La Velocidad Absurda, el After Show, seguido de El Camarote de los Mars, Marcianos en un tren, El After Show y Serie Reality Podcast. La tercera categoría es Divulgación Científica o Salud, podcasts que tratan sobre ciencias naturales y ciencias exactas, así como ciencias de la salud y cuestiones directamente relacionadas. En primer lugar tenemos a Nadie el Volante, seguido de El Alimentólogo, Un Ratito con Irene, el podcast de Soy Como y por último a Radio El Respeto. Nos vamos a tecnología y aquí podemos encontrar podcasts que hablan sobre hardware, software, programación, gadgets y tecnología en general. En primer lugar tenemos a Ciudadano Electrónico, seguido de Game Elch, Tierra de Hackers, Atareado con Linux y Enteratech, Tecnología Cotidiana y Cosas. Nos vamos a la categoría de humor, podcasts que utilizan en tono humorístico de forma prioritaria en sus contenidos. Tenemos a ¿Qué tiene que ver podcast?, Planeta Cuñao, El Popo Podcast, Los Tres Cuñaos y Ponte en Pompeta.
En la categoría general la describen de la siguiente forma: esta categoría albergará los podcasts inscritos en las categorías que no alcancen el número mínimo de participantes, así como los que no se incluyen en ninguna de las categorías anteriores. Tenemos sorpresa, al otro lado del micrófono, muchas gracias a todos los que me votaron para conseguir llegar a la final. Tenemos a Jugones, tenemos a Los viejos frikis nunca mueren, a La voz del contestador y a Territorio Bitcoin. La siguiente categoría es Actualidad o Sociedad, y aquí tenemos a Crónica en Negro, a Play Like a Punk, Por Tierra, Mar y Aire, Derecho y Animales y Echémonos un cortico. En cuanto a podcast revelación, se incluyen los podcasts participantes en esta categoría, que deben cumplir lógicamente la parte que dice el punto 6 de las bases de los premios de la Asociación Podcast, que son que su primer programa se haya publicado entre el día siguiente de la fecha de publicación de las bases de la edición anterior, en este caso ha sido la del 7 de julio del 2018, juraría que es 19, pero bueno, o 20, ya no lo sé, hasta la publicación de las bases de la edición en curso. Tenemos a Charlas con Aitá, La voz del contestador, ¿Qué tiene que ver?, Manzanas enfrentadas y Star Trek sección 31. Tenemos por último la categoría de mejor podcast de educación, y de nuevo aquí encontramos a Charlas con Aitá, K2 English, Comunicar más que hablar, Barrikuncharen Arbela e Inteligencia creativa. Y por último las dos categorías personales, mejor podcaster femenina, Sara Gómez Sandín @Carvala, Yocasta Lara Longoria, Piluca Hernández Gordó, Elena Benítez Cerezo y Miriam Benítez Rodríguez. Y por último, el mejor podcaster masculino, Gorka Artaza Angusto, Juan Pablo de Fer Ángel, Raúl Valera Gil, David Martínez y Jorge Marín. De nuevo, muchas gracias a todos los que me habéis hecho llegar a la final de los premios de la Asociación Podcast, que ya sabéis que me llenan de orgullo y satisfacción, no por los que tengo ya, sino porque sigue siendo un privilegio colarme en esas finales, y creo que todos sabéis lo que significa el podcasting para mí y la amistad que me une a la propia Asociación Podcast. En cuanto a los premios de iVoox, me gustaría aclarar una cosilla, y es que la votación pública de estos premios se cerró el 27 de septiembre. Yo presenté la candidatura como mejor podcast de tecnología también por Al otro lado del micrófono, y bueno, a lo mejor no era la categoría más, digamos que no era la categoría real del podcast, pero sí que era la que más me encajaba. Pero bueno, este es un premio muy muy difícil porque vota la audiencia, y hay muchísimos podcasts con más audiencia que Al otro lado del micrófono, pero bueno, en todo caso, si he conseguido llegar a la final allí, pues también os lo agradezco mucho, y si es así, pues nos enteraremos juntos, llegado el momento, sea, cuando se anuncien los finalistas, o mejor dicho, la final, requete final, y cuando se entreguen los premios, que ya digo, no dispongo de la información de cuándo serán. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que estén nominados a los premios de iVoox, a la Asociación Podcast o a los Das Spot, o que no estén nominados, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar en el canal de Telegram del podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.